Y una de las preguntas que me hacen mis suscriptores aquí en mi canal es: Rafucho, ¿qué documentos necesito para entrar a Brasil? Necesito pasaporte, necesito visa. Si tú eres uno de ellos, mi amigo, te invito a que te puedas quedar aquí hasta el final. Y bueno, mi gente, si han visto mis videos anteriores, han podido notar que yo hincapié en los documentos. Señores, no saben lo importante que es tener los documentos legales aquí en Brasil. Por eso que siempre hago hincapié, porque si usted sin los documentos aquí en Brasil no es nadie. No puede trabajar y no puede ni alquilar ni una residencia, ni una pieza, ni un cuarto, nada. Simplemente por no tener los documentos. Así que aquí en este video te voy a enseñar qué documentos necesitas al momento de entrar a Brasil. Y te digo que el primero es la partida de nacimiento y segundo la cédula. Si eres venezolano, partida de nacimiento y cédula. Señores, me han preguntado de otras nacionalidades qué documentos ellos necesitan. Le puedo recomendar aquí en este video es que puedan contactar a sus mismos paisanos, porque ellos están más empapados en cuanto a su nacionalidad. Es por eso que yo siempre me enfoco más en los venezolanos, porque sé qué documentos piden y sé cómo se mueve la cosa con los venezolanos. Así el venezolano no necesita ni visa ni pasaporte para entrar aquí a Brasil. Solamente necesita su partida de nacimiento y su cédula. Ah, Rafucho, soy venezolano, pero me acontece que no tengo ni cédula ni partida de nacimiento. Hermano, vas a tener que venirte aunque sea con una copia, porque siempre tienes que al entrar aquí, tienes que demostrar de que tú eres esa persona, aunque sea con una copia. Ah, ¿necesita ser vigente la cédula? No necesita ser vigente. También puedes entrar con tu pasaporte. O si lo tienes vencido, también puedes entrar con tu pasaporte vencido. No hay problema. Pero sí te van a exigir la partida de nacimiento. Es muy importante que te veas con la partida de nacimiento. Otra de las cosas que acabamos de notar aquí en el cuaderno, que quería comentarles a ustedes, algo interesante, es en cuanto a los menores de edad, o sea, con sus hijos. Amigo, si usted, amigo o amiga, si usted es una persona que quiere venir aquí a Brasil y tiene hijos menores de edad, y resulta ser que usted se va a venir con ellos solo, y en este caso de repente usted es una madre soltera, tiene que traer el permiso del padre notariado. Puede ser con un abogado o puede ser allá en un registro allá en Venezuela. Pero tiene que traerse el permiso del padre. Es obligatorio. Esto va tanto para una madre soltera como un padre soltero. Y hacemos una pausa aquí en el video para que te puedas quedar aquí en el canal. Es totalmente gratis. Suscríbete, dale al botoncito rojo, dale a la campanita, porque en la frontera le van a exigir eso. Si usted se viene así a la deriva sin este permiso, puede obtener problemas. Puede haber problemas ahí en la frontera con usted. De repente lo devuelvan, lo deporten o no le den la entrada aquí a Brasil. Entonces, para pasar un mal rato, es mejor que usted se venga preparado con sus documentos, tanto los de usted como los de sus hijos. Igualmente, sus hijos menores de edad tienen que tener partida de nacimiento. Partida de nacimiento, y si es madre soltera o padre soltero, el permiso de dicho padre. Una vez que usted llega aquí a Brasil, los documentos que usted va a sacar para estar legal aquí en Brasil son los siguientes. Primero, el protocolo. Segundo, el CPF. Tercero, su carnet extranjero. Cuarto, la cartera de trabajo. Y quinto, el carnet de salud. Estos son los documentos que usted necesita para estar legal aquí en Brasil. Ahora quiero hablarte y desglosarte cada uno de ellos, para qué sirve. Y voy a comenzar primero con el protocolo. Cuando usted llega en la frontera, si es en la frontera o en su lugar de destino que usted va a sacar los documentos, usted tiene que hacer primero el protocolo. Ah, Rafucho, pero ¿qué es el protocolo? Yo no conozco nada ya. ¿Qué es el protocolo? Para eso estoy haciendo este video, para ayudarte a ti, para que entiendas un poco más los documentos aquí en Brasil. Y el protocolo es simplemente los datos personales de usted. Ahí va todo: nombre suyo completo, apellido, cédula, data de nacimiento, cuántos hijos tiene, a qué se dedica en Venezuela, nombre de sus padres,
Este es el protocolo, simplemente sus datos personales. Ahí le van a imprimir una hojita y se la van a entregar. Ese es el protocolo. Con ese protocolo usted va a sacar el CPF. Ahora quiero hablarte de qué es el CPF. Señores, el CPF, cadastro de persona física, por lo cual se asigna un número de identificación fiscal al ciudadano. Cualquier ciudadano brasileño o extranjero puede solicitar el documento. En caso de menores de 16 años, la solicitud debe ser realizada por su responsable legal. Entonces, el CPF es un número de identificación fiscal al ciudadano. Señores, con este CPF, usted aquí en Brasil puede hacer muchas cosas, entre ellas abrir cuentas de banco. Puede alquilar y puede conseguir trabajo, puede comprar chip, puede comprar electrodomésticos, puede optar por crédito en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un número fiscal al ciudadano. Así que grábense esto, que el CPF es un número que se le asigna a usted aquí en Brasil como ciudadano. Y algo interesante es que si su hijo es menor de edad, usted tiene que ir con él a hacer la solicitud en representante de su hijo. Así que su hijo no puede sacar el CPF solo. Una vez que usted tiene el CPF, viene el otro paso, sacar su carnet extranjero, RNM. ¿Qué es el RNM? Su carnet extranjero. Con ese carnet extranjero viene siendo como la cédula, o como le conocemos en Perú, DNI. Es como las cédulas de nosotros los venezolanos. Ese es el carnet extranjero. Con ese carnet extranjero usted se lo van a pedir para todo, porque siempre piden aquí en Brasil documentos con foto, y el documento con foto es el carnet extranjero. Y ese carnet extranjero también trae un número y trae sus datos personales. Y algo interesante del carnet extranjero, que entrando aquí a Brasil te lo dan por 2 años. Una vez que tú estás aquí en Brasil y tienes tiempo, te lo renuevan por 9 años. Algo interesante es que siempre lo renuevan por 9 años, siempre y cuando demuestre que estás trabajando. Porque he visto venezolanos que se lo están dando, una vez que cumplen los 2 años, se lo renuevan, pero le dan por 2 años nuevamente. Así que pendiente con este dato. Cuando usted se le vence el RNM, usted tiene que renovarlo y, si es posible, demostrar que está trabajando o demostrar que usted tiene un negocio para que se lo renueven por 9 años. Otra cosa que se me olvidó decirle, el CPF no se vence, pero el carnet extranjero sí se vence, que es el RNM. Otra cosa que quería comentarle es que todos estos documentos se sacan a través de la Policía Federal. La Policía Federal es el órgano correspondiente aquí en Brasil para sacar todos sus documentos, bien sea en la frontera o en su lugar de destino. Otra cosa que también quiero hablarle es que sus documentos usted los puede sacar tanto en la frontera como en su lugar de destino. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, le voy a dar mi ejemplo donde yo lo saqué. Yo lo saqué allá en Roraima, Boavista, mis documentos. Nosotros viajamos de Perú hasta Boavista y ahí sacamos todos nuestros documentos. Pero ¿qué pasó? Que nosotros sacamos los documentos, sacamos el carnet extranjero, nos dieron todos los documentos, pero el único documento que no nos dieron porque tardaba era el carnet extranjero. ¿Qué pasó? Que nosotros llegamos a San Paulo y ahí en San Paulo tuvimos que hacer cambio de residencia para que pudiera llegar el carnet extranjero ahí a San Paulo. Y eso nos demoró como un mes más o menos en llegar el carnet extranjero. ¿Qué recomiendo yo? Que hagan sus documentos en su lugar de destino. Es recomendable, demora un poco más, pero llega todo en ese mismo lugar. Así que el órgano que se carga de hacer todas estas cosas es la Policía Federal. No se pongan a estar pagándole a otro venezolano. No, que el venezolano amigo de tal hace todos los documentos allá en Brasil. No, señores, no se dejen estafar. El órgano que hace los documentos aquí en Brasil es la Policía Federal. No lo hace más nadie, ningún venezolano ni otro extranjero. Lo hace la Policía Federal. Así que pendiente con este dato.
Y bueno, ya le hablé de los documentos que usted necesita sacar aquí en Brasil. Quedamos hasta el carnet extranjero. Y otro documento importante que usted tiene que sacar aquí en Brasil es su cartera de trabajo. Ah, Rafucho, pero ¿qué es la cartera de trabajo? ¿Para qué sirve? Aquí les voy a decir que es la cartera de trabajo. Es el documento que comprueba toda la vida laboral del trabajador y posibilita a las empresas contratarle como empleado. Así que la cartera de trabajo, señores, es un documento que comprueba toda su vida laboral. Por ejemplo, si yo llegué a Brasil hace 5 años, ya yo tengo mi cartera de trabajo en todos los trabajos que yo he trabajado aquí en Brasil. Ahí sale el tiempo, cuánto tiempo duré, cuánto fue el último salario. Ahí sale todo, señores, toda la información de la empresa, de las empresas, mejor dicho, donde yo he trabajado. Me acuerdo yo que cuando llegué, la cartera de trabajo era como un pasaporte. No, ahora es digital, señores. Ahora usted puede solicitar su cartera de trabajo por internet. Eso sí lo puede solicitar usted por internet. La cartera de trabajo es muy fácil, es digital y se la van a pedir en cada empresa que usted vaya a conseguir trabajo. Así que es importante sacar este documento, su cartera de trabajo digital. Y señores, y uno de los documentos importantes que usted debe tener aquí en Brasil es su cartón de salud o su tarjeta de salud. Ese es uno de los documentos importantes, diría yo, aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque si usted se enferma y no lo tiene, no lo van a atender en ningún lugar, así sea gratuito, porque el cartón de salud también lleva un número ahí. Y ese número lo registran aquí en el sistema en todo Brasil. Y con ese carnet de salud usted puede ir a cualquier centro de salud y lo atenderán gratis. Y también puede ir a clínicas privadas, por supuesto. Y aquí tengo, ¿qué es el carnet de salud? Vamos a ver para qué sirve el carnet de salud. Lo acabo de investigar aquí por internet. El documento oficial de identificación para atención SUS, Cartón Nacional de Salud, en el cual aparecerán registradas informaciones relacionadas con su salud. Además, escúchese bien, además facilita el agendamiento, pedir cita de consultas y exámenes y garantizar el acceso a medicamentos gratuitos. Es una de las cosas que me encanta aquí en Brasil, señores, que usted va a un centro de salud y el doctor le manda unos medicamentos y ellos siempre le dan la mayoría. Siempre le dan la mayoría. Es una de las ventajas de los centros de salud aquí en Brasil. En verdad que yo no tengo que quejarme de la salud aquí en Brasil, porque la salud aquí en Brasil es muy buena. Y normalmente lo que me encanta es que es gratuita. Por eso que hago hincapié en el cartón de salud. Es importante que usted lo pueda sacar, porque a través de él usted puede agendar cita con doctores para que lo vean, lo atiendan y le den sus medicamentos gratis. Y bueno, amigos, lo más importante de todo esto es que usted pueda entrar aquí a Brasil, puedan sacar sus documentos para que no puedan tener dificultades al momento de llegar y puedan conseguir un empleo, alquilar, comprar, etcétera, etcétera. Por eso que yo siempre hago hincapié en los documentos, porque sin los documentos no somos nadie. Y qué cosa mejor en el mundo que estar legal en un país. En verdad que eso es una maravilla. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, déjamelo aquí en los comentarios, que yo los leo para yo poder responderte. Y he estado pensando de que vamos a tener nuestro primer en vivo este domingo 21 de enero. Así que, señores, pendientes que tendré un vivo el 21 de enero de este año, nuestro primer vivo. Quiero estar en contacto con ustedes, quiero escucharlo, quiero que me hagan preguntas, quiero conocerles. Y bueno, mi gente, quiero que se suscriban. Así que nos vemos el domingo 21 de enero, este domingo a las 5 de la tarde, porque voy a transmitir en vivo. Así que los espero en el vivo. Que vayan anotando sus preguntas, sus dudas, para yo responderle este domingo.